En la Edad Media, el mundo se dividió y fue ordenado en dos categorías claramente definidas y antagónicas: las virtudes y los vicios. Los cristianos, que cultivan el bien y las virtudes, y los demás, que se regodean en el mal y los vicios. El capitalismo instituyó para los cristianos la iglesia y para los demás el psicoanálisis y las pastillas. Los seres revolucionarios cultivamos esoterismo antisistema. Bueno, en este momento voy a inaugurar la columna que denominaremos esoterismo antisistema. ¿Por qué un poco esta columna? Porque creo que es necesario en este programa del reino del escepticismo conversar de algunas cosas, igualmente más allá de una generalidad de charlas que solemos tener en el transcurso de los domingos. Y es porque en general en la política, la filosofía de vida que llevamos, de replantearnos estructuras e imposiciones de un sistema que nos suele oprimir, el cuidado de la persona individualmente también entra dentro de ese mundo, y considero que debemos, como que todos, aunque tengamos cierta fe en algunas cosas o no, todos debemos saber que nos podemos manejar en la vida en relación con nuestro ser, incluido la parte física, espiritual y mental, diferente a las creencias y las imposiciones que nos han ido dando desde muy pequeños. Obviamente estas creencias y mandatos que nos han impuesto están enmarcados en un sistema capitalista que aliena a la persona de la capacidad de autodeterminarse en relación al cuidado de su ser, y es por eso que inauguré esta columna. Para darle inauguración, está con nosotros Martín Monteverde, que viene a contarnos un poco sobre una charla que se va a hacer el próximo sábado 28 de marzo sobre las 5 leyes del Dr. Hammer. Comienza así, ¿no?, la charla. Y bueno, y que nos cuentes un poco, después vamos a dar, creo que está bueno que conversemos de eso y después dar bien los datos completos de dónde va a ser la charla. Bueno, que empieces a contarle un poco a la gente de esto, de lo que se va a introducir en la jornada que se va a hacer, porque va a ser una introducción, ¿no? Más o menos lo que se va a hacer el sábado. Sí. El Dr. Hammer está vivo, tiene 87 años, 88 por ahí. Actualmente él es alemán, pero está exiliado en Noruega. ¿Por qué está exiliado? ¿Sabes? Sí, por la parte médica. Él era neurocirujano, muy afamado, muy reconocido, uno de los más renombrados neurocirujanos en Europa, en 1980.
Y su hijo de 18 años tiene un accidente, muere. Su hijo varón de 18 años muere en un accidente rarísimo, la verdad. Estaba en un velero y de otro velero tiran tiros al aire y le cae la bala. Una bala perdida. Un accidente, muere su hijo de 18 años. Y poco tiempo después de la muerte de su hijo, él desarrolla cáncer de testículo y su esposa cáncer de mama. La esposa de Hammer muere, fallece. En ese momento le hacen quimio, bueno, los tratamientos convencionales para la época. Y Hammer va a unos grupos de autoayuda de padres que perdieron hijos y le llama la atención que de 18 papás, 14 tenían cáncer de testículo. De 18 papás que habían perdido hijos, 14 tenían cáncer de testículo. Eso le llama la atención. Y ahí empieza un poco la búsqueda de él. Después, bueno, entrevistó a miles de personas, miles de mujeres que habían tenido cáncer de mama y les preguntaba qué les había pasado en su historia de vida. Bueno, y un poco así comenzó la historia y finalmente Hammer plantea estas 5 leyes biológicas en las que básicamente Hammer plantea que conflictos emocionales, que él los llama conflictos biológicos, no son exactamente iguales que los conflictos psicológicos. Esos conflictos biológicos hacen que nuestro cerebro despierte un programa de supervivencia, que son programas que los compartimos con otros mamíferos, no son programas exclusivos del hombre. O sea que se supone que son programas que vienen con la evolución de la vida en la Tierra. Y bueno, tenemos un cerebro antiguo, donde están los programas más antiguos, tenemos un cerebro nuevo, donde están los programas más nuevos. Y estos programas al correr desencadenan síntomas. Por ejemplo, el programa de tiroides en la primera etapa da hipertiroidismo y en la segunda hipotiroidismo. La medicina occidental reconoce al hipertiroidismo y al hipotiroidismo como 2 enfermedades diferentes. Y Hammer dice que las dos son parte de un mismo programa, en 2 pasos, en 2 etapas. Y que todo lo dirige el cerebro, que no son enfermedades, son programas de la naturaleza. Por supuesto que hay, en la segunda etapa casi siempre cuando estos programas corren hay fiebre, inflamación, dolor, hay síntomas. Pero bueno, es un nuevo planteo con respecto al cáncer y con respecto en realidad a toda la medicina, a todo. Bien. Entonces digamos que acá como que el planteo mayor sería que si dejamos de verlas como enfermedades desde la postura occidental, la cura que generalmente plantea, ¿no?, la medicina dentro de este sistema occidental a una enfermedad es a través de tratamientos que en la mayoría de los casos están basados en la ingesta de químicos, ¿no? Y entonces cómo partir de verlo desde esta perspectiva más evolutiva hace que podamos nosotros como personas que padecemos los males del cuerpo, Sí. podamos cuestionarnos por lo menos las soluciones tradicionales que utiliza la medicina. El problema no serían los químicos, el problema es el enfoque.
sea, los químicos, obviamente que hay químicos que son muy peligrosos para el ser humano. La morfina, porque causa depresión y el paciente se vuelve vulnerable y el paciente accede a quimio, a rayos, a cirugías que te pueden extirpar la mitad de una mama, que para la mujer es muy importante. O sea que la morfina predispone al paciente, que siempre la dan en pacientes con cáncer, ¿no? La morfina predispone al paciente, lo pone vulnerable y el paciente acepta cualquier tratamiento. Digamos que la morfina no es una buena, químicamente. Dicen que es derivado del opio, pero en realidad en el laboratorio le hacen una manipulación. Es verdad que los chinos fuman opio hace 5.000 años, no pasa nada. Pero la morfina no es opio. La morfina es manipulada en el laboratorio. Sí. Igual la cocaína no es la cocaína es un polvo blanco y la hoja de coca es de color verde. O sea que evidentemente algo pasa en el laboratorio. A la cocaína le agregan 7 productos. Amoníaco, éter, son 7 productos que pasan la barrera del cerebro. O sea que ese polvo blanco no tiene nada que ver con la hoja de coca. Y ya sabemos los efectos de la cocaína en la sociedad. Los jóvenes de 16 años toman cocaína, o paco o sus derivados, salen, roban, matan. O sea que evidentemente hay algo que no va. La cocaína provoca paranoia. Bueno, hay sustancias que no son buenas para el ser humano, químicas. De todas formas, por ejemplo, en la nueva medicina vamos a seguir usando los antibióticos, los corticoides, los analgésicos para calmar el dolor, el ibuprofeno, el diclofenac. Los vamos a seguir usando. Pero el enfoque es diferente, porque hoy por hoy las bacterias, virus y hongos son supuestamente nuestros enemigos, según la medicina occidental. Son enemigos del ser humano. Según el enfoque de la evolución de Hammer, virus, bacterias y hongos trabajan con nosotros hace millones de años, juntos, en simbiosis. Nuestro cerebro los usa a nuestro favor. Por ejemplo, las bacterias cuando nos da dolor de garganta, las bacterias, la garganta se pone roja, hay inflamación, van las bacterias, el estreptococo que vive en la garganta todo el tiempo, se multiplica. Pero todo eso el cerebro lo dirige y tiene un propósito. No son programas que no tienen ningún propósito, son programas con un sentido biológico. O sea que no es tanto el tema de si vamos a seguir usando sustancias químicas o no. Probablemente las vamos a seguir usando, pero con un enfoque diferente. Está bien, sí, está bueno, ahora como para explicar un poco eso. Sí, el enfoque de que, digamos, de que dependa de la persona saber qué es lo que va a beneficiarse consumiendo esa sustancia, que no es la cura de lo que está padeciendo, sino que es una herramienta más que está ahí, digamos. Con respecto, sí, con la cura, ¿querés que hablemos de la cura? Bueno, dale. Digo, y cómo esto de que la persona comienza a ser responsable de todo su padecer, sus males y su posibilidad de cura, ¿no? Y cómo deja de estar centrada en algo que está fuera de la persona, que hoy lo llamamos la medicina, el médico y todos sus allegados. De repente el paciente o la persona que está padeciendo algo en nuestro sistema de salud actual, occidental, hace que esa persona deje de ser pone su salud en otras manos. Exactamente, que pierda todas sus capacidades de poder saber qué es lo que le sucede a su cuerpo físicamente, para dejarlo en manos de otros, que en realidad
estudian Sí, en la en- universidad, repiten un paradigma, o sea, si el profesor te dijo que eran células malignas, que hacían metástasis, que podían ir de un tejido a otro haciendo bardo, y que la única forma de matar esas células malignas era con una quimio, que es mucho más agresiva, y con rayos que te pueden matar, obviamente vos tenés que repetir eso para aprobar el examen en la facultad de medicina. Y una vez que te recibís de médico, los médicos una vez que se reciben no siguen estudiando. Por más que todo el mundo cree que sí. Los médicos una vez que se reciben, a lo sumo leen el folleto que les manda Roche o Reimers con las modificaciones, que ahora este antibiótico es más potente que este, o esta quimio es más potente. Que en realidad ya sabemos hay que sacar una quimio nueva todos los años. Y los oncólogos, por ejemplo, en Santa Fe el mercado de la oncología como mercado está centralizado. Sí, exactamente. Está monopolizado. Está muy monopolizado. Cuando algo se junta hasta la Sí. cúspide. Bueno, típico del sistema capitalista. Sí. Pero hay dos oncólogos en Santa Fe. No vale la pena nombrarlos. No. Pero son los más antiguos. Sí. Y ellos monopolizan todo el mercado de la oncología en la parte pública y en la parte privada. Exactamente. Y sabiendo que en nuestro sistema de salud todas las personas que tengan la obra social más berreta, con la menor cobertura que fuere, a partir de padecer una enfermedad oncológica, la obra social está obligada Sí, a... sí. Son los más caros los sí, remedios oncológicos. a cubrir el tratamiento que el médico prescriba, ¿no? Y Por lo esto tanto, al ser los más caros, son los que más ganancias le dan exacto. a Roche, Reimers, Bagó. Entonces, resulta que estos dos oncólogos, o sea, debajo de estos dos oncólogos hay muchos oncólogos jóvenes, médicos de 40 años como yo, que ellos no reciben ningún beneficio de Roche ni Reimers. Los que reciben el beneficio son los médicos de 60 años que tienen a su cargo otros oncólogos. Entonces, los médicos, digamos, estos dos, son los que se van a... el Roche y Reimers le pagan un viaje en crucero al Caribe una vez al año y le presentan la nueva quimio. Que esta nueva quimio tiene que ser probada en tantos seres humanos del tercer mundo, países, para que la FDA de Estados Unidos los autorice como la nueva quimio. Los oncólogos más jóvenes, los de 40 años, no reciben estos beneficios, no van al crucero pero ¿qué pasa con ellos? No pueden salirse del paradigma. Están en la cueva. Como cuando empieza la película de la nueva educación, ¿cómo se llama el video? El de la educación distinta. La educación prohibida. La educación prohibida. ¿Viste cuando empieza la película que están en la cueva? Bueno, los oncólogos jóvenes o los médicos jóvenes salimos de la facultad de medicina y estamos en la cueva. Nos dicen que las células son malignas, nos dicen que en realidad cuando duele la garganta y está roja y el ganglio se inflama, ahí estamos enfermos. Y en realidad esa es la segunda etapa, ahí estamos curando. Pero nos dicen que ahí estamos enfermos. Nos dicen que si las células de la mama se multiplican rápidamente y forman un nódulo, eso es cáncer y es maligno y hay que hacer quimio, hay que operar, que puede dar metástasis, nos asustan de una forma impresionante. Y resulta que no es verdad. Es el cerebro de la mujer, que si la mujer tiene un conflicto de nido, quiere decir un conflicto con uno de sus hijos, o su propia madre, el cerebro da una respuesta de mamífero, que la glándula mamaria aumenta de tamaño para producir más leche, para sanar al pequeño, al cachorro. Y resulta que en nuestro cerebro antiguo tenemos respuestas que las tienen todos los mamíferos y respondemos como mamíferos. ¿Es cáncer? No, no es cáncer. ¿Son células que se están dividiendo más rápido? Sí. ¿Para qué? Para producir más leche. ¿Son malignas? No son malignas. Oh, bueno.
Entonces todo cambia. Habíamos interpretado mal. Pero bueno. Con respecto a la cura, como Hammer dice que hay dos etapas, o sea, en una primera etapa pasa algo, el cerebro tira la orden que las células de la glándula mamaria crezcan más y produzcan más leche, mientras uno está dentro del conflicto. Por ejemplo, tu hijo tuvo un accidente, te llaman, te dicen que tu hijo está en el hospital, vos sos mujer, y es muy probable que en esa situación, igual que una mona, mamífero, que ve que su cachorrito se cayó del árbol y se quebró, y esa mona lo vuelve a amamantar al cachorro hasta que se cura la fractura, y cuando la mona ve que el cachorro se vuelve a subir al árbol, recién ahí su cerebro tira la segunda orden. La segunda orden es que esa glándula que había crecido de más tiene que volver a su tamaño normal. Lógico. Pero entonces, mientras está creciendo, ¿es cáncer? No, no es cáncer. Es una orden que está tirando el cerebro, tiene un sentido biológico, un propósito biológico, ocurre en la naturaleza. Nosotros somos supuestamente el ser humano el más evolucionado del planeta Tierra. Tenemos grabado en nuestro cerebro programas de toda la evolución en la vida del planeta Tierra. Y bueno, tenemos que volver a, digamos, a entender las cosas, pero esta teoría belicista de la medicina occidental de que estamos en guerra con los virus, bacterias y hongos, que estamos en guerra con las células malignas, que estamos en guerra, el ser humano no está en guerra. Dentro de nuestro cuerpo no hay una guerra. Nos quieren hacer creer eso, pero no es cierto. No es cierto. Así que bueno, de eso vamos a hablar el sábado que viene. El sábado, bueno. Vamos a dar bien la dirección. ¿La recordás bien? Ahí fue copiado igual el evento. Lo copiaste, puse buenísimo. el flyer ahí, pero podemos recordar. Voy a ir y pegar. Es el sábado 28 a las... Ahí está. A las 9, de 9 a 13 en Casa Lina, que es... Ruta 1, kilómetro 4, 200 metros al oeste. Así Podemos es. decir Hacia la laguna, sería. hacia la laguna, Bien. en Colastina Norte. Pues podemos decir las Casuarinas. ¿Sí está bien? Casuarinas. 6334, pero... Sí, es justo la calle. A lo mejor la indicación. Claro, es yendo para Rincón, el último semáforo es el semáforo de la Escuela Roca. Ajá, sí. Justo la calle que desemboca en ese semáforo, perpendicular a la ruta 1, es las Casuarinas. Bien. 2 cuadras para el lado de la laguna. Martín, mucha gente preguntaba quién estaba escuchando y por ahí llegaban más tarde y preguntaban con quién estamos hablando. Como le hacemos en general a los invitados, que dejamos que se presenten ellos. Sí. Para elegir vos de presentarte y contarles a los oyentes con quién estamos hablando hoy. Elegí vos cómo describirte y presentarte. Les cuento algo que me pasó hoy. Me llamaron del programa de Jorge Álvarez. Ajá. Sí, a un paso de la fama. No, me llamó Ivonne, que es la mujer de Jorge Álvarez, que es un bombón. Son vecinos míos. Mira vos. Sí. Entré a la casa buscando a mi gato, una de las tantas veces que se ha perdido. Bueno, tiene un programa los domingos a las 9 de la mañana en Radio Continental Santa Fe, FM, que se llama Salud y... no me acuerdo, algo de salud. Pero tocan todo tipo de temas, de la medicina convencional y de la medicina alternativa. Y entonces me llamó Ivonne, en realidad era para promocionar esto de la charla de sábado. Y Jorge Álvarez me dice: hola Martín, ¿qué tal? Buen día, qué sé yo. Buen día, ¿qué tal, Jorge? Me dice, dice, estamos hablando con el psicólogo Martín Monteverde. Yo no soy psicólogo. Entonces, bueno, le dije a Jorge, mira Jorge, más médico que psicólogo. Más médico que psicólogo. Bueno, yo soy médico. Tengo 40 años, soy médico, me recibí de médico en Rosario. Trabajé de médico occidental
varios años, trabajé en el dispensario de Rincón y finalmente decidí un poco abrirme de la medicina occidental y ahora me atiendo pacientes con esta nueva mirada de lo que se llama la nueva medicina y bueno, eso. Sí, es verdad que obviamente en esta nueva medicina la parte emocional juega un papel y que vamos aprendiendo y bueno, un poco, pero bueno, no soy psicólogo de No sos formación. psicólogo, perfecto. Así que estábamos hablando con un médico Sí. Martín Monteverde. Monteverde, de la nueva medicina germánica, ¿así es? Hammer la llamó. Hammer en 1981, él presenta su tesis en la Universidad de Tübingen, en Alemania. Él presenta esta misma tesis, ¿no? Y bueno, fue rechazada. Después, bueno, lo acusaron, el Colegio de Médicos de Alemania lo acusó de mala praxis. Y se exilió en España. Estuvo en España, atendió, no sé, como 5.000 pacientes con cáncer. Se armó bardo. Lo entrevistaron en unos canales de televisión alemana que están en internet, las entrevistas de la periodista, sería como una periodista de TN entrevistándolo a él, pero habían llevado el panel a otros 4 oncólogos, entonces lo hacían hablar a él decía todo y después hablaban los oncólogos y decían que él era un chanta y terminaba cerrando la periodista de TN y decía que Hammer era un chanta, que cómo le iba a decir a la gente que no sea quimio. Bueno, todo eso está en internet, todos esos videos de la televisión española de 1990 creo. Y lo echaron de Alemania también, le quitaron la matrícula de médico y ahora está exiliado en Noruega, donde él sigue atendiendo pacientes de forma semiclandestina y sigue estudiando, investigando y produciendo nuestro material de estudio. Básicamente. Sí, Hammer la llamó en 1981 cuando él presenta esto la nueva medicina germánica, germánico es por alemán, pero acá en Latinoamérica nosotros la llamamos la nueva medicina porque nos parece que es un regalo para la humanidad que va a reemplazar el paradigma anterior. Así que bueno. Un paradigma que data de no muchos años en realidad, porque si uno se pone a pensar en la historia de la humanidad del hombre y cómo el hombre se ha relacionado con el cuidado de su salud, este paradigma occidental es un paradigma moderno. Sí, de los últimos 100 y pico de años, desde más o menos se considera que la medicina occidental empezó a prevalecer un poquito antes de 1900, tuvo mucho que ver el microscopio, porque la medicina occidental en un momento, cuando empezó a buscar que el enemigo eran las bacterias, virus y hongos, empezó a ir a buscar al microscopio cada vez partículas más chiquititas, igual que en ese momento la física buscaba el átomo, los neutrones, los protones, fueron a buscar partículas más chiquititas, que esas son las que nos hacen daño, que no las podemos ver, que hay que mirarlas con microscopio. Pero básicamente la medicina occidental responde al siglo pasado, al siglo XX, que fue un siglo belicista, donde hubo guerras, que la humanidad, digamos, los seres humanos estuvieron cazando seres humanos, y hay historiadores como Noam Chomsky, o sea, historiadores actuales, que ya están planteando que el siglo XX fue más oscuro que la Edad Media, por esto del ser humano cazando al ser humano. Guerras por petróleo, guerras en África, dictaduras sangrientas en Latinoamérica, Vietnam, Corea, Hiroshima, campos de concentración, todo lo que vos te puedas imaginar sucedió en el siglo XX. Y ese siglo de guerras, que ahora terminó al final en guerras por el petróleo, ese siglo XX fue dominado por un sistema belicista, capitalista en lo económico, claramente. En la parte de educacional y salud, en cierta forma fueron infiltradas por esto.
Fíjate la parte educacional, que una maestra a niños de 6, 7 años en una escuela primaria en primer grado, una maestra le dice, todos repitan. Eso es raro. Y el que se porta mal al rincón, digamos. El sistema educativo actual fue, bueno, por este coso de la educación prohibida, sabemos que fue el modelo prusiano, que era el modelo que usaban para educar a los esclavos. Y nosotros lo seguimos usando para educar a los niños. ¡Ah! El mismo modelo. Bueno, entonces, y el sistema médico, lamentablemente, copiamos cosas del capitalismo. Por ejemplo, mira, te digo una sola, no quiero colgarme, disculpen si me paso por ahí en el tiempo. Los militares, por ejemplo, si vos eras estudiante de medicina en Rosario, en la década del 70, 76, 77, militabas. Probablemente en un grupo de izquierda. Los militares te secuestraban, te llevaban a la ESMA, después te tiraban al mar. Pero en tu agenda había número de teléfono de tus compañeros de la universidad. Esos también eran peligrosos. También, ya saben, lo hicieron desaparecer. Por eso hubo 30.000 desaparecidos. No eran tantos los militantes, pero hicieron desaparecer a los amigos de los militantes. Entonces, fíjate, esa es una teoría bélica, la teoría del contagio. Fulano contagió a Mengano de una idea. Pero también podría ser que fulano contagió a Mengano de una gripe, de sífilis, de sida. También podría ser que no mandes a tu hijo porque tiene sarampión 7 días en la escuela. Los virus son contagiosos. El SIDA, guarda, es contagioso. Entonces, la teoría belicista y las metástasis, que una célula de mama puede viajar a otro lugar, a pulmón, y armar un bardo en pulmón, o a hueso y armar un bardo en hueso, nunca fue filmado, no está corroborado, a pesar que la tecnología está, el colorante fosforescente para colorear la célula maligna de la mama y filmarla mientras viaja y arma un bardo en otro tejido. Esa es la teoría de las metástasis. Nunca fue filmado, no está comprobado, es una teoría. Una célula mala viaja de un lugar a otro y arma un bardo. Nos lo enseñan haciendo facultad. Pero digamos, gracias a Hammer ahora sabemos que la teoría del contagio es falsa, la teoría de las metástasis es falsa, eso no ocurre dentro de nuestro cuerpo, no hay ninguna posibilidad. Pero bueno, la medicina occidental se impregnó de ese belicismo del siglo XX y sigue en guerra con virus, bacterias, hongos, células malignas y todo. Pero no es la esencia ni del ser humano ni de la naturaleza. Bueno, esta fue la primera edición de la columna inaugurada hoy y bueno, la información del evento ahí ya la compartieron, así que bueno, Martín, gracias por haber venido. Gracias por la invitación a todos. Gracias. Un gusto. Seguimos entonces con el programa hasta las 12 y un ratito más. Gracias Martín por venir y el sábado, este sábado, ¿no? Sí. Sábado la charla ahí.